Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás. Bueno, hemos visto ya 8 y nos falta el último, la última manifestación que menciona, y es la templanza. Templanza, nuestro versículo clave va a ser Santiago capítulo 3, verso 2, pero del griego ekateia es templanza, que muchas veces muchas personas le dan un significado como que se trata de algo del carácter y fuerte, del carácter dominante, del carácter que controla a los demás. Y decimos, esa es la característica de la templanza, pero ponle por favor Santiago 3:2, Lucy. Entonces, pero vamos a ver realmente, ni desde el origen de la traducción del griego, no tiene nada que ver con este significado, porque realmente la templanza se encamina hacia otro punto y dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Hijo, y estamos pensando en cómo se junta o cómo se allega a la templanza. El Espíritu Santo nos va a ir hablando y nos va a ir dilucidando a través del estudio de esta mañana. Está en Gálatas capítulo 5, 23, como parte del último manifestación o característica del fruto del Espíritu. Los dos últimos justamente sí, tratan un poco del asunto del carácter que debemos desarrollar como hijos de Dios, como que Cristo mora en nosotros y como que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, y esto es la mansedumbre y la templanza. La templanza, dice la Real Academia de la Lengua, ¿no? Dice, virtud que consiste en moderar los apetitos y el uso excesivo de los sentidos, sujetándolos a la razón. Esto dice que es la templanza. La traducción directamente del griego, en la palabra de Dios se lo menciona 3 veces de esta palabra, que aquí en esta porción se la trata como templanza. Pero se trata del dominio propio, se trata de la continencia, se trata de controlar. Eso es la templanza, según la traducción directa del griego. Obtener esto es difícil. El dominio propio, lo menciona el escritor Lucas en Hechos, y lo menciona también Pedro en su segunda epístola al dominio propio, que luego de ir avanzando en el desarrollo espiritual de nuestras vidas, cuando el Espíritu Santo está trabajando en nosotros, aparece este dominio propio, que es muy importante en mi vida como cristiano y que es muy importante en mi desarrollo y en el testimonio que doy hacia los demás. Y yo les voy a poner un ejemplo, ¿no es cierto?, para que podamos entender un poco de lo que es la templanza. Y es algo muy sencillo. Yo cojo una guitarra y quiero templar una cuerda. ¿Qué es lo que hago? Aquí los músicos saben. Le empiezan a ajustar, le estiran, ¿no? Le estiran. Y van tin, din, 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 hasta que logra el tono adecuado. Entonces ahí dejan de estirarle. Pero pónganse ustedes en el lugar de la cuerda y que les cojan y le estén estirando. ¿Qué van a sentir ustedes? Dolor. Van a sentir incomodidad. Ya, pues evitan decirle a la cuerda, ya no me ales tanto, no me estires tanto que me duele. Pero hay que estirarle a la cuerda para que dé el tono adecuado, para que cumpla la función para la que está esa cuerda ahí. Entonces, cuando da el tono adecuado, se escucha.
bien y cumple su propósito. Como hijos de Dios, como que tenemos a Cristo en nuestro corazón, como que tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón, la templanza es el punto en que nosotros llegamos, en el cual nuestro cuerpo, nuestras emociones, todo lo que nosotros somos, llegan a estar totalmente controladas, dominadas por el Espíritu Santo. De tal manera que yo con esta virtud permito tener una independencia espiritual como fruto de mi conocimiento, de mi crecimiento, y que dependo totalmente de Dios y no dependo de otra persona. ¿Por qué es esto importante que nosotros hablemos? Que la templanza a mí me permite determinar que yo soy capaz de llevar mi vida cristiana en tal punto o de tal manera que ya no necesito de otra persona que me esté monitoreando o que me esté mentoreando. ¿Qué quiero decir con esto? Que así como a la cuerda usted le empieza a girar, estirar, necesita la cuerda que le estiren, ¿no es cierto? De igual manera su vida debe ser estirada y debe ser monitoreada y debe ser controlada. No, Dios me controla, sí. Dios me monitorea, sí. Dios lo ve en todo momento. Pero siempre hay una persona que está pendiente de usted. Dios pone una persona que esté pendiente de usted. Hasta que usted alcance cierto nivel de templanza en que ya no necesita que nadie le esté diciendo lo que tiene que hacer. O cuidado con lo que hagas esto, o cuidado que hagas esto. Es como un niño recién nacido, ¿no es cierto? Un niño recién nacido necesita mucho cuidado, mucha atención, y hay que darle la tetita, y hay que cambiarle el pañal, y hay que sacarle los gasecitos, hasta que él empieza ya por sí solo a sacar los gases y se independiza, y ya puede sacarlo solo, y ya no molesta tanto como molesta al principio, ¿no? Un niño tierno, un niño pequeño, el mayor problema que tiene es que no puede. Tiene hambre, no, y empieza a comer, come, y se llena de gases, y después no sabe cómo. Pero con el pasar del tiempo, el niño aprende, el bebé aprende a sacarlos, y ya no hay que estarle para sacarle los gases. ¿A qué me voy? O sea, lo que estamos tratando de ver es que cuando yo me voy afinando, el dominio propio, la templanza en mi vida va estirándose de tal manera de que siempre voy a necesitar a alguien que, cuidado, como el niño, ¿no? Siempre necesita que le estén controlando qué vas a hacer, dónde vas a hacer. Por eso el niño tiene que pedir permiso para ir a tal parte, para pedir a tal cosa, porque su padre le va controlando o su madre le va controlando y le permite hacer y lo va educando, ¿no es cierto? Cuando ya va creciendo y llega a cierta edad, ya prácticamente el joven o el joven adulto, ya a su padre, a su madre, ya no le va a decir, mamá, voy a hacer esto, ¿puedo hacerlo? Papá, ¿puedo hacer este otro? No, porque llega un punto en que ya es independiente. Y Tito capítulo 1, verso 18, si no me recuerdo mal, Tito 1, 8, nos habla de las características. Pablo está hablando a título de las características de los siervos, dice que debe ser hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Estamos hablando de la templanza, estamos hablando y pusimos el ejemplo de la cuerda de la guitarra que yo la estiro para que llegue a dar un tono adecuado. Mientras no llega a ese punto, yo le sigo estirando y la cuerda necesita a alguien que le esté estirando. Pero no va a estar todo el tiempo, porque llega un momento en que ¿qué va a pasar con esa cuerda? Se rompe si la estiro demasiado. Quiere decir que la persona, el hombre de Dios, la mujer de Dios, el siervo de Dios, llega a un punto en que no es que ya no necesita de nadie, no es que ya no necesita el soporte de otras personas, pero ya debe conducirse solo, porque puede tener un dominio. Yo alguna ocasión, yo les di el testimonio cuando yo era un joven, muy adolescente todavía, empecé a servirle al Señor y a ministrar a un hermano que era muy amigo mío, éramos muy jóvenes, pero él tenía un problema muy grave, un pecado que no podía dejarlo, que no podía abandonarlo. Y yo decía, yo tengo que estar con él, y yo tengo que estar con él. Y yo les contaba que yo pasaba a veces hasta la noche
Lo dejaba ya prácticamente en su casa o en el lugar donde él moraba, cerraba todo y me iba a mi casa y ya iba al otro día y había pecado. O sea, sí, es necesario como a un niño estarlo controlando al principio, pero llega un momento en que su cuerda ya llega al tono correcto, quizás no perfecto, pero va a mostrar independencia y va a saber tomar las decisiones y va a saber escuchar la guía del Espíritu Santo que está en su interior y que le va a decir, no hagas esto. Porque va a poder controlarse y va a poder dominarse y no va a necesitar nadie que le esté controlando. Por eso es progresivo. Cuando una persona viene a los pies de Cristo, yo le doy el testimonio del Evangelio, llega, acepta a Cristo, luego se bautiza y se establece un proceso de discipulado, de pastoral, y se le va dando crecimiento, se le va dando herramientas de la palabra para que vaya fortaleciéndose espiritualmente. Pero llega un punto en que yo ya no voy a estar. Hace poco con Marty terminamos una serie de discipulado de pastoral con unos hermanos de aquí de la iglesia. Y ya les liberamos. Pero no es que les liberamos totalmente, porque todavía recién tienen un año. Pero en un año ellos ya han ido creciendo espiritualmente y ya tienen las herramientas para seguir luchando. Lógicamente les dijimos, bueno muchachos, ustedes de aquí en adelante ya no nos vamos a ver todos los miércoles, nos veremos los miércoles con ellos. Y les dijimos, de aquí en adelante vamos a vernos cada 15, o vamos a vernos independientemente, aleatoriamente, o sea, vamos a hacer el seguimiento, sí, porque ya llegan a un punto en que son independientes y tienen que caminar solos. No puedo yo estar permanentemente atrás de ellos, como quien dice, cuidándolos. Es como a mis hijos. En un principio con ellos estoy continuamente, bienvenidos, pasen. Estoy continuamente controlándoles y educándoles y diciéndoles, haz esto, haz este otro, pero llega un punto en el cual yo ya no necesito estar, es más, no debo estar, sino, ¿y cómo te va? ¿Qué haces? ¿A dónde vas? ¿Qué estás haciendo? ¿Y por qué no haces esto? Ya, bueno. ¿Por qué? Porque ya tienen una cierta estatura espiritual, un cierto conocimiento, una cierta forma, un cierto nivel para poder conducirse solos. El dominio propio ya empieza a ser parte de ellos y pueden ser autosuficientes y no dependen de nadie. Entonces, como nos dice Pablo en Tito 1:8, somos dueños de nosotros mismos porque nosotros mismos ya podemos decirle no al pecado, decirle no a la tentación, decirle no a las drogas, como dicen por allí. Porque yo ya tengo la suficiente madurez espiritual para saber lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer, lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer, cómo le agrado a Dios y cómo no le agrado a Dios. Esto es templanza. La cuerda llega a un punto en que ya empieza automáticamente a funcionar con el tono adecuado. Entonces es autosuficiente. La templanza, el dominio propio me permite ser autosuficiente. Esto es lógicamente va alcanzándose poco a poco. Ya les digo, hemos tenido casi un año con esta pareja y ya saben y tienen los elementos y pueden decidir qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Es la autodisciplina que pone todo bajo el señorío de Cristo para vivir libremente en Él. Es la autodisciplina que pone todo bajo el señorío de Cristo. Ustedes logran la templanza en sus vidas cuando todo en su vida depende de Cristo. Cuando Jesucristo llegue a ser el Señor de su vida, entonces ustedes pueden decir, sí,
yo he llegado a cierta madurez espiritual, no al tope, porque ni Pablo lo era, él seguía avanzando, dice, continuaba la carrera, continuaba la batalla, mientras estemos en esta tierra, pero sí, llega un punto en que, como dijimos antes, llego a ser autosuficiente y yo ya sé lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. ¿Por qué? Porque mi madurez espiritual me lleva a depender totalmente de Cristo, que Él sea el Señor de mi vida. Y estos son los rudimentos de la vida cristiana, es la parte inicial, son los primeros pasos en que un cristiano tiene que tener conciencia de que si doy un paso es porque he consultado con mi Señor para poder dar ese paso. Entonces Jesucristo es el Señor de mi vida y yo entrego todo mi ser y todo lo que yo soy a Él. Entonces yo voy a saber qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que no tengo que hacer. ¿Por qué? Porque le digo, Señor, ¿será que hago esto? Y voy a la palabra de Dios o el Espíritu Santo me dice, sí, hazlo. Y si tengo la duda y si tengo todavía el problema, ¿será que hago esto? Pregunto, consulto con el siervo de Dios o con una persona que conozca más del Señor o que tenga más sabiduría espiritual o que el Espíritu Santo esté fuerte en esta persona para que me guíe y me oriente. Si yo tengo una duda, tengo que preguntar. Entonces, mis hermanos, esta autodisciplina, este dominio propio se manifiesta en mi dependencia total de mi Señor. Y ahí no voy a estar como dice el apóstol Pablo, recibiendo todavía leche, como niño recién nacido, que necesita que le dé leche. Ya tenemos años conociéndole al Señor. Tenemos años y sabemos exactamente lo que Dios quiere de nuestras vidas. Que no nos dé la gana de hacerlo es otra cosa. Este dominio propio, esta templanza, todavía está, ¿ve? La cuerda está chorreada y no suena bien. Porque no está templada. ¿Cómo evidencio yo la templanza en mí? ¿Cómo me doy cuenta que estoy llegando a la templanza? ¿Por qué? Porque en primer lugar, tengo dominio propio, tengo templanza, cuando yo sé los lugares o las posibilidades o los ambientes en los cuales estoy propenso a pecar, es decir, donde va a haber tentación para mí. Y como yo tengo dominio propio, ¿qué es lo que hago? Evito. Si yo estoy todavía en el nivel que digo, me voy hacia tal parte, no sé, ¿qué digo yo? Me voy a la discoteca. Entonces digo, voy a la discoteca y algo me dice, no vayas porque puedes pecar. No, igual me voy. Todavía la templanza y el dominio propio no están controlando mi vida. O sea, todavía el señorío de Cristo no está dominándome porque yo tomo la decisión. Y ni siquiera le tomo en cuenta a Cristo para decir, ¿será que puedo ir al concierto de... ¿Cuál era el que vino recién? De Sin Bandera. ¿Será que podré ir? Ni le pregunto. Ya viene, ya viene. ¿Cuál es el que está viniendo? Que le pone. El Bruno Mars, que le ponen en los Facebook. Y ya viene y compra tu entrada y que no sé qué, no sé cuánto. Ni le pregunto a Dios. ¿A dónde tengo la plata para ir a comprar la entrada? Ve, papi, dame la plata, hago lo que quieras, pero dame la plata. O sea, ¿cómo estoy en mi templanza? ¿Cómo está mi dominio propio? A ver, ¿tengo que ir allá o tengo que ir acá? Entonces ahí empiezo a valorar cómo está mi templanza y cómo está mi crecimiento espiritual. Y cómo está mi compromiso con Dios. Y cómo está el señorío de Cristo en mi vida. Si es que hay otras cosas prioritarias para mí. Porque si es que estoy templado, si es que estoy en dominio propio, si es que estoy con el señorío de Cristo en mi vida, simple y llanamente sé que no debo ir. No,
Y todavía estoy, ay, que me gustaría ir, pero no tengo plata. Pero yo sí consigo la plata. No llego al consigo la plata, sino, ay, no tengo plata, no me voy. Ya estoy empezando a desarrollar la templanza. El dominio propio empieza a controlar mi vida. Sujetando mis pensamientos a Cristo, porque ahí es donde nace el pecado, ¿no es cierto? De mi concupiscencia. Entonces yo empiezo a obedecer a Cristo, mis pensamientos a la obediencia de Cristo, señorío de Cristo. Y esto lo dice cuando 2 de Corintios capítulo 10, verso 5, y nos dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a... O sea, desde mi pensamiento yo tengo que empezarle a obedecer a Cristo. Y si me empiezan a venir las ideas del despacito, a ver, ¿qué pasa despacito? No hay lugar más alto, más grande que estar a tus... Nada que despacito, ni rapidito, ni nada. Mis hermanos, sujete su pensamiento a la obediencia desde Cristo. Ahí empieza el dominio propio, ahí empieza la templanza. Si desde su pensamiento usted se da cuenta que está pensando algo que no debe pensar, dice, no, Dios, quita este pensamiento de mí. Y busco otras ideas, y busco nutrirme de la palabra, y busco, aunque sea, le llamo al fulanito, oye, ¿qué haces, ve? No, aquí estaba medio tentado, pero ya. Es que para eso estamos, pues. Para eso estamos, para darnos fortaleza los unos a los otros, para animarnos. Y si mi dominio propio todavía está en el tono muy, muy bajo, no está chorreada la cuerda, no se tiembla, entonces tengo que buscar a alguien que me ayude y que me sostenga. Pero el objetivo final es sonar bien solo. Llega un punto, llega un momento en que usted ya tiene el dominio propio. Ha añadido el dominio propio a su vida, como lo dice Pedro. Depende totalmente del Señor, pero empiece desde su pensamiento. Pero si desde su pensamiento usted no lo sujeta a la obediencia de Cristo, vienen las consecuencias. Y sáquese pues después de esa música de su cabeza, o sáquese ese pensamiento, aquellos que tienen problema con la pornografía, sáquese esas imágenes de su mente. Es difícil, mis hermanos. Por eso desde un principio hay que cerrar mi mente a esas cosas, hay que sujetar mi pensamiento a la obediencia de Cristo, a Cristo, para que eso no se anide en mi mente. Sáquele eso de esas mentes. Es difícil. Y los hombres que están aquí, porque para los hombres es más difícil, saben muy bien de lo que estoy hablando. En las mujeres hay otras cosas, otras ideas, pero estas cosas son las que me alejan de mi Dios y no me permiten tener la templanza, el dominio propio. Siguiendo el ejemplo de Cristo. Porque usted dirá, sí, es bonito es hablar, Pepito, claro, sujeta mi pensamiento a la obediencia de Cristo, pero ¿cómo lo hago? Si está metido aquí mi mente. Es difícil sacarlo, claro, es difícil sacarlo. Pero si usted hace cosas que le alimenten en ese sentido, o que alimenten ese pensamiento nunca va a salir de su mente. Pero si usted obedece a Cristo, estamos en la misma condición que estuvo Cristo. Hagamos un poco de historia. Cuando Cristo empezó su ministerio, ¿qué fue lo primero que hizo? Llegó donde Juan el Bautista para que lo bautizara, ¿no es cierto? Juan lo bautiza y cuando Jesucristo sale del agua, ¿qué desciende? El Espíritu Santo en forma de palomita y se posa sobre él. Y Juan escucha la voz de Dios que dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Estamos en mismas condiciones, porque usted cuando se dio cuenta de que Cristo era una realidad en su vida, o de que Cristo había hecho algo especial, sintió el deseo de decirle, Cristo,
entra en mi corazón. Se bautizó. Y cuando usted entregó su vida a Cristo y lo aceptó como el Señor y Salvador de su vida, Cristo entró y moró y entró el Espíritu Santo. Estamos con el Espíritu Santo. Jesús también tenía el Espíritu Santo. Después de esto, ¿qué hizo Cristo? ¿Qué hizo Jesús? Con paso franco se fue al desierto y estuvo 40 días y 40 noches ayunando. Ayunando es no comer, pero también implica la oración, implica el buscar a Dios, el estar en comunión con Dios, el estudiar su palabra. Y estuvo ahí. Al final de los 40 días vino la tentación. ¿Qué es lo que hizo Jesús cuando vino la tentación? Lógicamente, ¿desde dónde le quiso coger? Después de no haber comido 40 días, me imagino que debe haber estado con un hambre atroz. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué le dijo? Conviérteme. ¿Pero con qué le respondió el Señor? Con la palabra de Dios. Mencionando la palabra de Dios. Si usted quiere librarse de esos pensamientos, bueno, todos los que estamos aquí tenemos a Cristo en nuestro corazón. Todos los que estamos aquí, si tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos el Espíritu Santo en nosotros, estamos en la misma condición. ¿No es cierto? Viene la tentación y Cristo la combate con la palabra. Así que cuando le venga algo, algún pensamiento, alguna idea que no se quiere sujetar a la Cristo obediencia, utilice la palabra en su interior. No utilice otras cosas, busque las cosas que edifican y las cosas que le fortalecen. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Que me debo ejercitar en las cosas espirituales. Que son las que me van a dar la vida eterna, que son las que me van a llevar a una mejor relación con Dios. Cristo se refugió en las Escrituras. Por eso es 100% hombre, Cristo. Porque sintió exactamente lo que todos nosotros sentimos. Estuvo abocado a las mismas tentaciones que ustedes están abocados, a todas. Nosotros sentimos lo mismo que Él sintió. Y Él nos demuestra y Él nos indica que si yo quiero desarrollar la templanza, el dominio propio, tengo que refugiarme en la Escritura, porque si no, no voy a poder hacerlo, yo solo no. Leamos la palabra de Dios. Con los caballeros hacemos un estudio en el cual ellos tienen que responder algunas preguntas durante la semana. No son más de 10, 12 preguntas, exagerado. Pero cada pregunta le obliga a llevar a un texto bíblico, leer un texto bíblico para responder. Y estos bandidos no lo leen. No leen los bandidos y llegan ahí y esperan que yo les dé la respuesta para llenar. Hermanos amados, no todos. Debemos leer la palabra de Dios. Usted se pregunta y usted dice, ¿y por qué todavía estoy en pañales? ¿Por qué no crezco? Decía mi hijo cuando era niño. Yo quiero crecer, ¿por qué no crezco? No crezco porque no cultivo el espíritu, porque no busco las cosas espirituales, porque busco las cosas materiales, las cosas mundanas. Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida es lo que me orienta y es lo que me lleva y es lo que conduce mi vida. Deseos de los ojos, vanagloria de la vida. Es el mundo que me arrastra. Y yo sigo al mundo y no sigo el espíritu. Es que los hermanitos son aburridos. Si me dejo controlar por el Espíritu Santo de Dios, el dominio propio se va a fortalecer en mí. La templanza. Y va a ser una cuerdita que ve. ¡Cling! Suena el tono perfecto. ¿Y cómo se refleja esto? En que los demás le van a ver, ya vamos a ver más adelante.
iban a sentir gusto de estar con usted, iban a sentir alegría de estar con usted, porque es agradable estar con una persona que está en comunión con Dios, con una persona que tiene dominio propio, que tiene templanza. Necesito yo la templanza para que el resto del fruto del Espíritu Santo se manifieste en mí. No sé si ustedes se dieron cuenta, cuando empezamos el fruto del Espíritu, a analizar el fruto, empezaba con el amor. Y yo les dije que el amor era la base de todos los demás. Porque si yo amo, puede manifestarse todo. Pero Dios le utiliza a Pablo y el Espíritu Santo le hace poner al último la templanza, que también es importantísima, que es como decir el broche de oro, es lo más difícil de conseguir, es lo más difícil de lograr, el dominio propio. Porque dominar mi carne, como leíamos hace un rato, ¿qué nos decía Santiago 3:2? Ponle por favor, Lucita. Santiago capítulo 3, verso 2, por eso es nuestro lema, nuestro versículo clave, porque todos ofendemos de muchas veces. Si alguno no ofende de palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Porque si yo logro refrenar todo mi cuerpo, si yo logro dominar mi cuerpo, si yo logro templar mi cuerpo a la voluntad de Dios y a la figura de Dios, a la figura de Cristo mi Señor, entonces todos los que me rodean, ¿quién no se sentía contento y feliz al lado del Señor? Solo los que estaban afectados en sus intereses políticos y materiales no le querían al Señor. Todos los demás eran felices al lado del Señor. Entonces, como la cuerda de la guitarra, esta guitarra tiene 6 cuerdas. Templada la cuerda. Templada. Tin, 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 tin. Si una estuviera destemplada, tin, 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 no va a sonar igual. ¿Por qué la templanza está al final? Porque la templanza tiene que estar en todas y cada una de estas cuerdas. Cada una de estas cuerdas necesita templanza para poder dar el tono adecuado. Si yo hablo del fruto del Espíritu y el fruto del Espíritu son benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 9. Si yo tengo estas 9, para cada uno de ellos necesito dominio propio. Para cada uno de ellos necesito templanza, así como la guitarra, las cuerdas de la guitarra necesitan un tono adecuado, necesitan que les estiren hasta cierto punto para que den el tono adecuado. Así también cada una de las manifestaciones del fruto del Espíritu necesitan ser afinadas y requieren de la templanza y requieren del dominio propio, porque para tener amor tengo que tener dominio propio, porque para tener gozo tengo que dominar cuando tengo momentos malos y sin embargo estar gozoso. Para tener paz necesito cada uno de estos, porque sí, y así está el estudio. Necesito templanza para demostrar amor. Andad en amor, dice. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo. Por nosotros ofrenda y sacrificio y olor fragante. Cristo, para demostrar su amor, ¿qué tuvo que hacer? Renunciar a sí mismo, renunciar a todo lo que Él era. Y esto requiere dominio propio. Yo me imagino a Cristo en la cruz y ver la tracalada de sinvergüenzas, pecadores incircuncisos que lo tenían colgado en una cruz y con todas las ganas de bajarse y darles látigo, porque, ¿sí o no? ¿Quiénes son estos que me juzgan a mí? Pero Él se quedó en la cruz, se dominó y se controló y padeció todo lo que padeció por amor y obediencia. Pero por amor,
por amor a nosotros. Esa fue la máxima expresión del amor del Padre dando a su Hijo. Entonces, para el amor se necesita dominio propio. Necesitamos templanza para poder tener gozo. Primera de Pedro 1:8 dice: ¿a quién amáis sin haberlo visto? ¿En quién creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso? Gozo inefable y glorioso. ¿Qué vivían los cristianos en esa época? Persecución, les perseguían, sufrimiento, los mataban, los encarcelaban, les quemaban, ¿qué? Les crucificaban, todo les hacían a los pobres. Y estaban gozosos. ¿Por qué? Porque había dominio propio, había madurez espiritual, había dependencia en el Señor. Se gozaban en el Señor, en Cristo. Habían sujetado sus pensamientos a la obediencia de Cristo. Entonces podrían manifestar el gozo. Necesitamos para tener paz. Y le puse ahí Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores. ¿Por qué? Porque somos llamados hijos de Dios. Si usted quiere tener paz y ser pacificador y dar paz al mundo para que sea considerado un hijo de Dios, tiene que tomar dominio propio. Es difícil. Necesitamos templanza, dominio propio para tener paciencia. Ni se diga. Y ahí está el texto. ¿Por qué necesito paciencia? Y para tener paciencia necesito dominio propio, necesito estar templado, porque si no tengo dominio propio, no voy a tener paciencia y voy a seguir, Dios mío, dame paciencia. Y el Señor, ya vimos, ¿qué me da el Señor para tener paciencia? Tribulación y prueba, porque la prueba y la tribulación producen paciencia. Entonces, hasta que usted siga pidiéndole paciencia al Señor y no desarrolle su dominio propio, su dependencia total en el Señor le va a seguir dando prueba y le va a seguir dando tribulación hasta que desarrolle la paciencia, porque usted es un hijo de Dios y Dios le ama y Dios quiere que usted tenga el fruto del Espíritu manifiesto en su vida, hasta que desarrolle la paciencia. Y sígale nomás, ay Dios mío, dame paciencia. Necesitas para ser benigno, porque Dios nos manda a ser buenos los unos con los otros, a demostrar amabilidad, a demostrar cariño, y para eso necesitamos dominio propio, porque ¿cómo voy a ser yo paciente y cómo voy a ser benigno, o sea, amable, mostrar un rostro agradable, un amor hacia mis hermanos, si mi hermano hace esto, me tiene cabezón? ¿Hasta cuándo va a seguir con esto? ¿Hasta cuándo va a dejar de esto? Yo no puedo mostrarme benigno. ¿Por qué? Porque no me domino y aprendo a amar a mi hermano así como es. Débil a las tentaciones, su carácter, su forma de ser. Pero yo tengo que amarlo como es. Yo tengo que ser benigno y para eso necesito yo templarme. Yo no puedo esperar que mi hermano cambie. Yo no puedo esperar que mi hermano cambie para yo cambiar. Imagínense cómo sería esto si Cristo hubiera dicho, cuando ellos cambien, entonces ahí iré. Nunca. Si usted tiene la bendición de tener a Cristo en su corazón, de tener un crecimiento espiritual y que sus cuerdas estén afinadas o en proceso de afinamiento, tenga paciencia, benignidad con su hermano que todavía está caminando como un bebé y se cae y actúa como un bebé. Sí, es que Pepito es un bebé de 40 años. Ese no es mi problema. Es problema del Señor y de esa persona
que realmente desarrolle una dependencia y una obediencia al pensamiento de Cristo. Necesitamos ser bondadosos para necesitamos templanza para ser bondadosos. Necesitamos templanza para permanecer fieles en nuestra fe, porque eso es dominio propio. ¿Cómo yo logro mantener mi fe y decir, sí, Cristo murió en la cruz y resucitó de los muertos? ¿Cómo yo confirmo eso? Dominándome, porque muchas personas me van a decir, pero ¿cómo vas a creer que resucitó de los muertos? No seas burro, ¿no ves que la ciencia dice esto y esto y esto y este otro? ¿Cómo se te ocurre a ti creer esas cosas? Y yo necesito dominio propio para, a pesar de todo lo que me digan, seguir creyendo, tener fe, para ser fiel a las promesas de mi Señor. ¿Cómo vas a seguir creyendo en Dios? ¿Cómo vas a seguir creyendo en tu Hijo, en el Hijo de Dios, en Cristo? Si mira cómo estás hasta el momento y tú sigues creyendo. Necesito tener dominio propio. Y cuando uno es un siervo de Dios y cuando uno es una persona que ya está ayudando a otras personas a crecer espiritualmente. Sí, pero ¿cómo puedes seguir creyendo que esta persona va a cambiar? Si no ves cómo se comporta, si no ves lo que hace, no va a cambiar nunca y tú todavía sigues creyendo y sigues con fe. Yo necesito dominio propio porque yo mismo veo que no hay fruto, no hay resultado y digo, se me mueve el piso, pero digo, no, si Dios tuvo fe conmigo, si Dios creyó en mí, si mi madre creyó en mí. Yo les he dado testimonio. ¿Cómo vas a creer en ese vago del Pepe? Vas a invertir plata en ese vago que no puede hacer nada, que no sirve para nada. Nadie creía en mí, solamente Dios y mi madre. Mantenían la fe porque tenían, a pesar de que sí, mi madre sufrió mucho conmigo. Vio cómo yo le fallé muchas veces. Pero una madre nunca pierde la fe en su hijo, ¿no? Nunca este hombre es así, pero Dios, yo sé que va a cambiar. Yo sé que va a ser diferente. Así es el Señor con nosotros. Él no ha perdido la fe en nosotros. Él no perdió la fe en mí. Él no ha perdido la fe en ustedes. Ustedes también deben tener dominio propio y creerle al Señor y tener fe en Él, que Él va a hacer la obra. Necesitamos templanza para ser mansos. Y ya vimos lo que era la mansedumbre el domingo anterior. Y en Timoteo Pablo nos habla de la mansedumbre, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Pero eso no es cuestión de cualquier cosa, porque uno da la palabra, da el mensaje. Mira, tienes que hacer esto. Mira, tienes que dejar de hacer este otro. Mira, tienes que hacer este otro. ¿Y qué pasa? ¿Y la otra persona? No pasa nada. Y no es que no le interese, o no es que Dios no esté obrando en él. Uno como siervo de Dios, como hijo de Dios, uno ve que sí está obrando, pero le cuesta, su carne es débil. Pero uno, ¿qué es lo que hace? Uno cree en ellos. Y tiene dominio propio, a pesar de que ve que las cosas no andan, uno actúa con mansedumbre y sigue dando oportunidad, y sigue dando oportunidad. Y no me cansaré de decirles, hermanos, empezamos a las 9:30, vengan a las 9:30. No me voy a cansar de decirlos. Y no voy a perder la fe, aunque a veces me dé las ganas de decirle, ve, ¿no entiendes que a las 9:30? Exacto. Porque uno entrega su vida en el Señor y entiende que la obra es del Señor. Y Dios le da templanza y dominio propio. ¿Para qué? Para poder entender a las personas, para poder comprender a las personas, para entender la debilidad,
Porque cada uno de nosotros vivimos una realidad diferente. La templanza me permite mi naturaleza de reaccionar y decir, como dice, hasta botar la toalla. No, la templanza me dice, entiende, comprende, ten paciencia, actúa con mansedumbre, sé bondadoso, con amor, con paz. Eso es la templanza, mis amados hermanos. Por eso está al final, no en vano está al final. Porque la templanza la necesito para cada una de las demás manifestaciones del fruto, de las demás virtudes, de lo más que compone el fruto, necesito la templanza en cada una de ellas. Si no, no puedo demostrar templanza. Vamos haciendo un test, probemos nuestra templanza. Unas preguntas nos va a ir pasando Lucita para darnos cuenta. ¿Pierdo el control ante alguna emoción o un pecado? ¿Cómo afecta mi vida esto? O sea, cualquier cosita, yo ya pierdo el control. O sea, me hacen algo que no me gusta y enseguidita estallo. O digo las cosas. Es que tengo que decir lo que siento. Ah, bueno. Pero de pronto lo que usted dice ofende o lastima a la persona que está escuchando. Y usted necesita dominio propio para mejor tragarse y no decirlo. ¿Por qué? Porque eso afecta a su vida. Porque él va a ver a la otra persona afectada y de pronto es un ser querido. Entonces no hay dominio propio. No hay templanza en su vida. Porque afecta no solamente su vida, sino la de su prójimo. ¿Me cuesta abstenerme de lo que sé que no es bueno para mí? Yo ya sé que hay cosas que no tengo que hacer porque afectan mi vida, mi crecimiento espiritual o mi relación con Dios. Sin embargo, las hago porque me cuesta. Entonces el dominio propio todavía está como el de un bebé que no puede contener su orín. Y un bebé tiene que llegar a 1 año, 2 años, no sé, y le van enseñando, y aún así se le va a veces, y toca estar limpiando, hasta que logra tener dominio y control de esfínteres y puede controlar y ya sabe lo que tiene que hacer. Algunos tenemos 40 años en nuestra relación con Dios, y todavía nuestros esfínteres están. Puede usted ir midiendo su dominio propio, su templanza. Si es que usted todavía hace cosas que usted sabe que no tiene que hacer, esos pecadillos que están por ahí, tal vez escondidos. Los que me rodean, me describen como tranquilo y sosegado. ¿Qué perciben ustedes de los que les rodean? ¿Qué va si este man es un fosforito? Porque no hay cómo decirle nada porque ve, se enciende nomás al mínimo roce se enciende. Eso va a determinar si usted tiene templanza, si usted tiene dominio propio. La forma en que los que le rodean, lo vean, lo evalúen y lo cataloguen. Los que me rodean pueden ver y sentir el fruto de espíritu en mí y se sienten a gusto conmigo. Esta me gusta a mí. Esta me gusta a mí. Los que me rodean se sienten seguros en mí, con mi presencia, porque ven el fruto del Espíritu Santo en mi vida. O están, chuti, que ya no sé qué decir, porque si digo algo, este Pepito me va a salir con alguna barrabasada. Mejor no le digo nada. Y las personas que me rodean, no quieren decir nada porque de pronto yo les voy a salir con alguna cosa. Entonces, más bien tienen temor y entonces no ven el fruto del Espíritu y no se sienten seguros y prefieren más bien alejarse de mí.
porque no saben cómo voy a reaccionar o cómo voy a decir o qué es lo que les voy a decir. Estamos haciendo una autoevaluación. Contéstense ustedes mismos en su interior. Si usted a la final de todo esto se da cuenta y dice, no, Señor, me falta templanza, me falta dominio propio. Ya vimos qué es lo que usted tiene que hacer. Siga el ejemplo de Cristo. Ayune 40 días y 40 noches. No. Dependa más del Señor. Busque las cosas del Señor. Sujete su pensamiento en obediencia a Cristo. Estudie la palabra de Dios. Relaciónese con los hermanos para que desarrolle el dominio propio. Recuerde que dominio propio necesita, como vimos el ejemplo de las cuerdas de la guitarra, para cada una de ellas. Usted necesita el dominio propio, la templanza. Identifíquese con el Señor, busque más al Señor. Comprométase con el Señor. Haga un compromiso con las cosas de Dios. No es suficiente venir un domingo a la iglesia. Y dicen, no, yo sí soy comprometido con Dios. Y salimos de la iglesia y somos verdaderos extraños a las cosas cristianas, a la vida que le corresponde al Señor. Entonces, mis hermanos, hagan esta evaluación. Determinen en qué nivel está su dominio propio, su templanza. Eso les va a permitir alcanzar o demostrar el resto del fruto del Espíritu Santo en sus vidas. Porque no es cuestión de que, es que yo he tenido una vida sufrida. Toda mi vida he sufrido. La Magdalena no ha sufrido nada con respecto a lo que yo he sufrido. Y por eso soy así, ¿no? No es. Porque si usted se pone a conversar con la persona que está a su lado, se va a dar cuenta que de pronto esa persona ha tenido una vida más difícil de la que usted tiene. Lo que usted tiene que hacer es sujetar sus pensamientos a la obediencia a Cristo y depender totalmente de Él. Y aléjese de lo que no le corresponde, aléjese de lo que no le conviene, porque eso le contamina y lo que hace es alejarle más del Señor. La conclusión. Mientras tengamos el firme deseo y propósito de hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas, la templanza será una consecuencia natural, pues la necesitamos en nuestro diario vivir para derrotar las tentaciones, para superar las obras de la carne, para crecer espiritualmente y para dar fruto, el fruto del Espíritu Santo. A veces no le hacemos caso a la templanza. ¿Qué será la templanza? ¿Qué querría decir el Pablito con la templanza ahí? Ahí está, es la clave. Tiene que tener dominio propio. Eso le va a permitir. Amén, hermanos. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la